¿Usted entiende? Y por último, en el entorno familiar, ¿qué dice? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La palabra clave aquí, ¿cuál es? La sumisión, ¿verdad que sí? La línea aquí que une todo esto es la sumisión. Y por eso el apóstol utiliza el ejemplo de Sara, como vamos a aprender un poco más adelante. La sumisión utiliza el apóstol aquí. Sométanse a sus autoridades. Mis amados hermanos, si nuestro propósito es evangelístico, entonces nosotros tenemos que mostrarle al mundo a Cristo, ¿a través de qué? De la sumisión. No es fácil que el apóstol Pedro le diga a estos creyentes, sométanse a sus autoridades, cuando esas autoridades los estaban quemando vivos. Los estaban matando, asesinando, y Pedro les dice, yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, pero sométanse a sus autoridades. La manera como nosotros vamos a ganar a nuestro entorno es a través de la sumisión. Lo más cerca que una persona no creyente puede ver a Dios es lo que nosotros le podemos reflejar. Lo que nosotros le podemos reflejar como creyentes. Sométanse, dice el apóstol Pedro. Un problema que puede existir es que una persona se convierte al Señor, se entrega al Señor y dice, bueno, ya yo soy hijo de Dios, yo he sido salvo por la sangre de Cristo, ya yo no pertenezco a este mundo, soy extranjero y peregrino aquí, soy del cielo, yo estoy sentado a la derecha del Padre ahora mismo, junto con Cristo. Yo no tengo por qué someterme a estas autoridades terrenales y malas. Puede llegar a pensar una persona que se convierta a Cristo. Ya yo no pertenezco a este sistema mundanal y caído. Yo no tengo por qué someterme, ya yo soy de Cristo. Nada más lejos de la realidad que eso. Nada más lejos de la realidad que eso. Nuestro Señor nos manda a someternos a las autoridades, a someternos en el lugar de trabajo y a someternos también en el entorno familiar y a someternos también en el entorno familiar. Versículo 1 del capítulo 3. El apóstol comienza hablándonos acerca de cómo funciona el asunto en el entorno familiar. Él en los capítulos anteriores describe cómo debe ser con relación al gobierno, cómo debe ser en el lugar de trabajo, y ya lo vimos brevemente, y ahora él inicia con la familia. Él inicia con la familia. Versículo 1, asimismo vosotras, de igual manera, como también tienen que someterse a las autoridades en el trabajo, así también ustedes. Así también ustedes. Y vemos que hay 6 versículos que le hablan a la mujer y un solo al hombre. ¿Por qué es esto? El apóstol Pedro tiene un desbalance aquí, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que en ese entonces era mucho más difícil para una mujer tener un esposo no creyente que un hombre o una esposa que no fuera creyente. No sé si me explico. Un hombre en ese entonces estaba a cargo de la familia como quiera. Él era el jefe en la familia, él era el jefe en la casa, él era la autoridad. La mujer no, la mujer, como veíamos el domingo pasado, era tratada como una cosa. De hecho, había un concepto que se llamaba patria potestad, que cuando la mujer era joven, no se había casado, el papá era el dueño, y él hacía con ella lo que quisiera, podía matarla, y no había implicación legal. Cuando la mujer se casaba, la patria potestad pasaba entonces al esposo, y el esposo podía hacer lo mismo, podía matarlo y no había implicación legal. Entonces, imagínese usted una mujer en esa situación que se convierta a Cristo. ¿Cómo va a reaccionar ese hombre?
¿Cuál va a ser la reacción de ese hombre no creyente? Usted sabía que en ese entonces se hacían cultos en lugares escondidos, ¿verdad que sí? Muchos de esos cultos eran huyéndole precisamente a los esposos de esas mujeres. Porque era una situación totalmente difícil. Por eso el apóstol toma 6 versículos para hablarle a la mujer de cómo debe ella comportarse en el hogar cuando tiene esta situación. ¿Cómo debe ella comportarse en medio de esta situación? Él le dice a sí mismo, vosotras mujeres. Y me gustaría que nosotros veamos, primero, antes de entrar en lo que el apóstol dice, que veamos qué no dice el apóstol que haga la mujer. El apóstol le dice algo que no haga. ¿Qué es esto? Lo primero que vemos es que él no le dice que se vaya a la mujer. El apóstol no le dice sal corriendo. Véalo ahí en el versículo, usted lo ve ahí, no lo va a encontrar. No le dice vete. Una mujer está casada con un hombre, ella se convierte a Cristo. El Señor no le dice deja a ese hombre y ve busca a uno que sea creyente. En ninguna manera. En ninguna manera le dice esto. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 7. 1 Corintios, el capítulo 7. El versículo 13. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 13. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si el esposo que no es creyente está de acuerdo en vivir con ella, que la mujer no se vaya, dice el apóstol. El apóstol no le dice que se vaya corriendo. ¿Y por qué él no le dice eso? ¿Por qué él le dice esto? ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros es evangelístico. Es ganar a ese hombre para Cristo. ¿Verdad que sí? Es el propósito. Y el apóstol nos va a enseñar cómo se hace eso. Ahora bien, ¿qué pasa si él se quiere ir? ¿Qué pasa si el hombre no creyente no soporta el testimonio piadoso de esa mujer y se quiere ir? ¿Qué va a hacer la mujer? Lo va a retener, le va a decir, no, tú no te puedes ir porque tú tienes que ser salvo. Bueno, ¿qué dice el versículo 14 de 1 Corintios 7? Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano, note, también es para el esposo, si es creyente, o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el Señor permite que haya paz ahí, entonces se pueden quedar juntos. Si no, ella no está sujeta a esclavitud, se puede ir. El versículo 14 dice, porque el marido es santificado, ¿verdad que sí? ¿O no lo dice allí en el versículo 14? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Quiere decir esto que entonces el marido incrédulo es salvo, ¿verdad que sí, por la mujer? No, de ninguna manera. No se refiere a santificación interior, sino a la gracia de Dios que puede acompañarle, por el hecho de que su esposa sí sea creyente. Tiene una hija de Dios con él. El Señor le puede bendecir. Ahora, usted nota que el apóstol Pablo tampoco dice, el apóstol Pedro tampoco dice que, y esto es muy interesante, a mí me llama mucho la atención, él no dice que le prediques a él. Él no le dice a la mujer aquí que no es creyente que le predique a él. Usted lo ve ahí, que le dice, predícale todos los días, ponle post-it en el refrigerador con versículos, en la cabecera de la cama, ponte a discutir con él. Espera un día que el esposo esté solo en la casa, invita al pastor para que vaya a predicarle. El apóstol Pedro no dice esto aquí. No dice, llénale la habitación con versículos. Ponte a hablarle, a discutir con él, a hablar acerca de la Biblia, ponte a hacer eso. Dice eso el apóstol aquí. ¿Qué dice el apóstol?
Vamos a tratar esa parte más adelante. Él no le dice, ve y predícale, cómprale 200,000 tratados y pónselo ahí uno todos los días diferente. Ahora, tampoco él le dice, ahora que tú eres creyente, tú eres igual que el hombre. Ojo con esto, la Biblia dice que ya no hay ni mujer, ni hombre, ni griego. Somos iguales delante del Señor, pero cada uno con un rol diferente. El Señor ha establecido roles. El Señor ha establecido a uno como cabeza y la otra tiene que someterse a esa cabeza, a esa autoridad. ¿Verdad que sí? Eso ha dicho el Señor. El Señor lo dijo, yo soy creyente ahora. Tú no conoces de Cristo, yo sí, yo soy que tengo que gobernar esta casa ahora porque yo soy el que conozco la verdad. El Señor dice, sométase. Eso dice el Señor, sométase a su autoridad, sométase a su esposo. Y eso es lo que habla el versículo 1. Eso sí dice el apóstol. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Bajo autoridad. En la milicia eso se entiende muy bien, el asunto de los rangos. Bajo autoridad. Note algo, mi hermano. El presidente Medina no es mejor que nosotros, ¿verdad que no? Nosotros tampoco mejores que él. Pero debemos estar sujetos al presidente Medina, porque el Señor lo ha establecido así, porque ese es el plan de Dios. Los profesores de aquí del colegio, el hermano Abel, el hermano Leandro, no son mejor que los profesores, ¿verdad que no? Pero ellos tienen que someterse a ellos, porque ellos son los directores. El esposo no es mejor que la mujer, pero la mujer tiene que someterse al esposo, porque es el plan de Dios. Es el diseño de Dios. Dios lo estableció así. Esa es la manera de Dios. Y lo aprendimos en la vida de Sara. Y más adelante vemos cómo el apóstol Pedro reseña cómo ella le llamaba a Abraham, Señor, llamándole Señor. Sumisión de parte de Sara. Eso aprendemos. Sumisión. Hermano, usted nunca se ha puesto a pensar, usted nunca le ha pasado por la mente tal vez el asunto de la Trinidad, el ejemplo de la Trinidad de Dios. La Biblia dice cómo el Hijo se sometía al Padre y hacía la voluntad del Padre. Y él dice, lo que mi Padre me diga, eso haré. ¿Y es el Padre mejor que el Hijo o no son la misma esencia? ¿No son ellos Dios? Son Dios. ¿Usted entiende? Es Dios en tres personas, pero el Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol, el Espíritu tiene un rol. El esposo tiene un rol, la esposa tiene un rol. El esposo tiene un rol, la esposa tiene otro rol. Sumisión. Sumisión. Y usted preguntará, pero predicador, está diciendo que yo voy a ganar a mi esposo sin yo predicarle. Sin palabra, dice el apóstol. Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Note qué interesante. Los que no creen en la palabra van a ser ganados sin palabra. No dice que van a ser ganados sin la palabra, porque nadie es salvo fuera de la palabra de Dios. Ahora, lo que Dios está diciendo es que Él va a ser salvo sin que usted le esté diciendo. Pero predicador, ¿y cómo es? Es una pregunta. Si yo le dijera hoy que una mujer de 90 años va a tener un hijo con un hombre de 100, ¿qué usted me dice? Un milagro, ¿verdad que sí? Eso pasa aquí también. Es el mismo Dios trabajando con los mismos seres humanos. Esa es la respuesta. Y esa es la manera de Dios. Ese es el diseño de Dios. Esa es la forma de Dios. Esa es la forma de Dios. Un estudio en una universidad de Estados Unidos reveló que las parejas más prósperas, más exitosas, más felices,